tal? Como ven, estaré probando por primera vez marcadores acrílicos que me envió amablemente Artex. Esta es una versión especial de 48 colores donde venían puntas de repuesto, que se me hizo muy bonito detalle a la hora de que la punta de algún marcador se desgaste con el tiempo, lo cual es muy útil. También algo cool es que venían estos soportes para poder poner los marcadores en el orden que quieras. En mi caso los coloqué en el orden del arco iris. Como siempre, cuando pruebo algún material nuevo me gusta hacer pruebas, pero antes, para poder usarlos, primero debes agitarlos y luego presionar suavemente la punta de ellos hasta que baje la pintura. La razón de por qué hago los swatches en mi sketchbook es para tener un registro de cómo se ven los tonos secos en la hoja, ya que es más fácil elegir los colores que deseo ocupar cuando dibuje con ellos. En lo personal, hace mucho quería probar marcadores de Artex porque los colores que ellos manejan se apegan muy bien a los colores que uso, como tonos pastel y variedades rosas y morados, que son mis colores favoritos. Así que, aprovechando la oportunidad, decidí llenar algunas páginas de mi sketchbook con ellos. Lo primero que dibujé fue comida cute y elegí referencias muy parecidas entre ellas para que se viera muy linda esta página. Así que comencé pintando esta botella de soju, donde, si ven, comencé pintando como los matices oscuros de la botella y con un verde más claro para las zonas más claras, y con la ayuda de un pincel fino lo usé para difuminar algunas partes o hacer detalles súper finitos. Algo que me encantó es que este set trae 8 tonos de verdes, lo cual se me hizo perfecto. También deben de tomar en cuenta que las hojas de mi sketchbook tienen 140 de gramaje y aguantó perfectamente varias capas de acrílico, aunque también en la página oficial de Artex pueden encontrar sketchbooks con 180 de gramaje que son perfectamente para este tipo de marcadores. Lo siguiente que pinté fue un helado taiyaki, que de igual forma comencé con un tono café semioscuro y luego fui superponiendo otros tonos por encima. Algo que me gustó es que la pintura se seca súper rápido, así que no estuve batallando en esperar a que se secara o algo y el proceso fuera más rápido. Incluso sin la ayuda de un pincel logré mezclar colores con los mismos marcadores, así como el celeste que apliqué primero y luego lo difuminé con el blanco para conseguir un celeste más pastel. Esto se puede hacer mientras ambos colores sigan húmedos y puedas conseguir el color que quieras jugando un poco con ellos. Para pintar la fresa del taiyaki simplemente usé un rojo como base, luego un rosita para crear el volumen y por último un rojo más oscuro para la sombra y después blanco para crear el efecto de azúcar glass. Ahora, hablando un poquito sobre los marcadores mientras ven el proceso de las otras comidas que hice, puedo decir que estos marcadores tienen una buena cobertura mientras hacía los swatches. Me impresionó mucho la consistencia que tenían. Los colores en especial fueron perfectos para mí, ya que combinaron muy bien con el estilo de paleta que me encanta usar. Creo que no lo mencioné antes, pero este set incluye marcadores con el tono dorado y plateado, lo cual se me hizo muy completo y genial. Algo que también noté es que si eres de los que dibuja como detalles muy pequeños, quizás ocupes tener mucho a la mano un pincel y alguna cerámica para recargar la pintura de los marcadores, pero mientras pintes para rellenar espacios amplios, estos marcadores son muy buenos para eso.
la siguiente página algo que no podía faltar era dibujar un rostro a mi estilo, ya que por ahí tenía varias tarjetas de Pantone guardadas. Y al azar elegí una tarjeta el cual fue como este celestito, que lo pegué para que mi dibujo tuviera la misma paleta de color y combinara. Con el tono S05 en especial lo usé para pintar la base del rostro completamente y con el 208 para darle tonos rositas a la piel. Para el fondo de los ojos sí elegí un celeste suave para que combinara con la paleta y con un morado más suave lo usé tanto para los ojos así como para contornear más la forma del rostro. Para el cabello primero pensé en usar un morado oscuro, pero luego me arrepentí y decidí usar un azul más pasteloso, el cual siento yo que resultó viéndose mejor ya que se parecía un buen al color de la tarjeta. Algo que les puede ser útil para pintar con marcadores acrílicos es hacer un boceto con un lápiz que tenga color o mina de color, ya que a la hora de que pinten como la primera capa de su dibujo, el acrílico no se les ensuciará rápido o se les manchará. Al principio de este dibujo tuve varios errores porque aunque no me acostumbraba a definir bien las difuminaciones, sí estuve cubriendo varias veces unos tonos sobre otros y algo bueno de estos marcadores acrílicos es que cubrían súper bien mis errores. Incluso los colores claros cubrían muy bien los tonos más oscuros. Al final siento que este dibujo terminó siendo como una humanización del set de marcadores, pero no sé, ahí me dicen si en los comentarios si se parecen o no. Y ya por último di algunos detalles con un pincel fino y un color morado más claro, definí los mechones así como otros detalles. Espero que les hayan gustado estas ideas de cómo pueden utilizar los marcadores acrílicos de Artex. Me divertí mucho pintando con ellos. Además, abajo en la descripción pueden encontrar los links de dónde comprarlos, así como su página oficial. Y muchas gracias a Artex nuevamente por enviarme estos bonitos marcadores acrílicos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Bye.